Hoy quiero hablar de uno de los temas más importantes de los hijos de Dios. Quiero hablar de la autoridad. Diga conmigo, autoridad. El tema de la autoridad es esencial porque nos va a permitir entender cómo Dios gobierna y por qué pasan las cosas que pasan. ¿Cuál es la base del gobierno? Esta pregunta aplica para todo, para una monarquía, para la democracia, para un presidente, un alcalde, para un jefe en el trabajo, para un pastor, aplica para los papás, para los profesores, para los que son policías, agentes de tránsito. ¿Cuál es la base del gobierno? La base del gobierno se llama autoridad. Si no hay autoridad, no hay gobierno, no hay posibilidad de gobernar. Estamos aquí día a día, creo yo, usted también, dándonos batallas por Colombia, ¿cierto? Por FACA, por las ciudades, por familias, por generaciones. Por lo menos yo creo que usted se está dando batallas personales diariamente. Algunos tienen la fe para pelear por su familia, por sus hijos, pero también hay la fe para pelear por generaciones aún que no han nacido. Todas esas batallas se ganan entendiendo los principios y las leyes de Dios. Esto es algo muy importante que usted va a ver que durante la noche va a traer y va a arrojar mucha luz. Un principio básico, ninguna casa dividida prevalece, ¿cierto? Toda casa dividida está rumbo a la destrucción. Ese es un principio que se cumple siempre. Siempre se ha cumplido y siempre se cumplirá. Y Jesús lo dijo: si ustedes ignoran estas palabras, las consecuencias va a ser que va a llegar la lluvia, va a llegar el agua y va a caerse. Ahora, el gobierno tiene principios. Esto es importante. Para gobernar hay principios. ¿Por qué? Porque los principios regulan las leyes de toda la creación. Toda la creación está sujeta a principios, funciona en base a principios. Y por favor, esto es muy importante que lo pueda notar. La base de la autoridad es guardar y cumplir esos principios. ¿Quieres tener autoridad? ¿Quieres gobernar? Importantísimo que guardes y que cumplas los principios de Dios. Lo contrario a esto, al no cumplirlos, al invalidarlos, consecuencia, destrucción. En todas las áreas. Todos los principios que se anulen serán principios que te van a llevar a destrucción en esas áreas. Y pues mi objetivo es que usted lo pueda entender para que usted pueda caminar sobre principios muy importantes. Alguien que no tiene autoridad no puede gobernar. Dígale eso al que está a su lado. Alguien que no tiene autoridad no puede gobernar. Y lo que acabamos de decir es que para poder tener autoridad hay que guardar y cumplir principios. Entender cómo opera la autoridad es clave. Es muy importante para poder funcionar correctamente. Escuche, estamos hablando de un tema medular, porque estamos hablando de que si entendemos esto en una dimensión mayor, nuestra vida y áreas de nuestra vida van a funcionar correctamente. Amén. Por poner un ejemplo breve, si dentro de las familias, dentro del matrimonio, los esposos no saben ser esposos, no es cobertura de su esposa, de sus hijos, no es proveedor, ¿cierto? No da estabilidad emocional, las cosas van a andar mal. Es un principio. Van a andar mal en cualquiera de los ámbitos. Por ejemplo, en muchos hogares quien manda en la casa es la esposa. Quien toma las decisiones es la esposa. Eso significa que no se está entendiendo el papel que debe ejercer cada uno en casa, esposo, esposa y por supuesto los hijos. Y esto es importante. Diga, yo debo entender cuál es mi papel.
Y esto aplica si eres esposo, si eres esposa, si eres hijo, si eres estudiante, si eres profesor. Tú debes entender cuál es tu papel. ¿Para qué? Para que en esos ámbitos todo ande bien. Debes entender cuál es tu papel y cuál es la función que debes desarrollar como esposo para que tu familia ande bien, como hijo para que tu familia ande bien, como estudiante pues para que te vaya bien en el estudio. Diga, todo en la vida está sujeto a principios. Vamos bien, ¿cierto? Autoridad viene del griego exousia. Y quiero ir a un capítulo que es impresionante. Es impresionante. Yo sé que va a sacudir a más de uno, o sea que por favor prepárese. Romanos capítulo 13, versículo 1. Biblia textual. Toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Yo no sé si usted puede decir, wow, acá hay una riqueza tremenda. Pablo está recorriendo el velo de cómo se ejecuta el gobierno, no solo en una nación, sino en un ministerio, en una casa, en una familia, en el trabajo. Él está mostrándonos acá cómo hacer que funcione bien todo este tema, todas estas instituciones. Él empieza hablando varios principios, pero quiero empezar hablando de dos principios. Hoy va a ser una noche donde le voy a marcar varios principios, porque los principios son los que nos permiten entender la autoridad, vivir en autoridad, tener autoridad y por ende gobernar. Amén. Primer principio, lo está diciendo tácitamente, pero es importante que lo anote. Toda persona sea dócil. Diga toda. Dócil significa obediente, manso, humilde, sujeta a las autoridades gobernantes. Primer principio. Segundo principio, donde da la explicación. Porque no hay autoridad sino de Dios. O sea, todas las autoridades que existen han sido puestas por Dios. Todas. ¿Ya masticó eso? ¿Está masticando eso? Mastíquelo, haga así. ¿Seguro que masticó eso? Todas las autoridades que existen han sido puestas por Dios. Todas. ¿Eso incluye a Petro? ¿Eso incluye a Maduro? ¿Eso incluye en su tiempo en China al más grande genocida que existió, Mao Zedong? ¿Eso incluye en Bolivia a Evo Morales, en Cuba a Fidel Castro? Sí. Así como el César en los tiempos de Jesús. Por un momento recuerde estas palabras. No sé si usted se acuerda cuando Jesús tuvo esta confrontación con Pilato. Estaban allá en el pretorio y Pilato le dijo: ¿con que no me vas a responder? ¿Acaso no recuerdas que yo tengo la autoridad para crucificarte o para soltarte? ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no es porque te fue dada de arriba. Qué tremendo esto. ¿Por qué le hablo de principios? Porque le dije que la base de la autoridad es guardar y cumplir principios. O sea que cuando no entendemos estos principios que usted está anotando y los que va a anotar, nos podemos muchas veces terminar sujetando, sometiendo de forma indebida.
lo cual va a acarrear juicio sobre nosotros mismos. Dos principios a analizar profundamente. El que gobernaba en los tiempos de Pablo, piense por un momento, era una persona sanguinaria, era una persona nefasta, era una persona cruel, detestable, el emperador Nerón. O sea, que Pablo esté diciendo esto es pesado, es algo serio. Y no podríamos decir, no, es que Pablo tenía un buquele de emperador. No podríamos decir eso. Nerón era un hombre terrible, oscuro, un hombre nefasto, principalmente contra los cristianos. Y Pablo dice acá, tienes que someterte a toda autoridad gobernante. Yo no sé si usted ya se está sacudiendo de algo que estamos hablando acá serio. Primer principio, tienes que someterte a toda autoridad que tengas en tu vida. Anótelo, por favor. Se lo estoy perfeccionando acá. Me tengo que sujetar a toda autoridad que tengo en mi vida. Desde las directas, desde las que tienes a la mano, desde las que tienes en casa, hasta las más lejanas, entre comillas, que en últimas son las que deciden muchas veces muchos escenarios políticos y nacionales. Segundo principio, ¿por qué? Porque esa autoridad vino de Dios. Wow, esto está serio, esto está violento. Guardar esto resuelve el problema del hombre. El problema de Adán, Adán no perdió el huerto porque fue inmoral. Adán no perdió el huerto por ser mentiroso. Adán no perdió el huerto por ser ladrón, por ser borracho, adúltero, etc. Adán perdió el huerto por no entender la autoridad, por no sujetarse a esa autoridad. ¿Por qué Dios me saca de sus planes? Porque perdí de vista la autoridad. Una persona sale de los planes de Dios cuando deja de entender la autoridad. Y lo he dicho, y espero que hoy tome un peso mucho más profundo. Para Dios es más delicado que tú le toques su autoridad a que tú le toques su santidad. Es más delicado para Dios. En otras palabras, es más delicado murmurar, por ejemplo, contra una autoridad que Dios estableció que adulterar. Es más delicado para Dios. Serio eso. Ahora, le hice una pregunta seria, si esto incluía a todos, y usted dijo acertadamente que sí. Entonces yo le hago esta pregunta, o más bien le hago esta afirmación: si tú tienes un conflicto con Petro, ¿sabes por qué lo tienes? Porque estás viendo que él es la fuente de autoridad. Y si tienes un conflicto con él, probablemente tendrás un conflicto con cualquier autoridad en algún momento, cuando la empiezas a ver como la fuente de autoridad. Pero si yo te digo, Dios lo puso, ¿con quién te enojas? ¿Con quién vas a pelear? Eso es lo que está diciendo acá. Dios fue y es el que establece los gobernantes. Está serio esto, ¿verdad? Y por eso quiero darle el tercer principio, muy importante. La única fuente de autoridad que existe en la creación es Dios. Toda autoridad, la del pastor,
la del agente de tránsito, la del jefe, la del policía, la del presidente, ha sido puesta por Dios. ¿Por qué? Porque la única fuente de autoridad que existe en esta creación es Dios. Diga, es Dios. Quiero que agarre esto, porque alguien podrá decirme, o sea, ¿eso incluye también a un pastor abusivo? ¿Eso incluye también al jefe que me hace la vida imposible? ¿Eso incluye también al presidente comunista y populista, como lo es el actual? ¿Eso también lo incluye a ellos? Toda autoridad fue instituida por Dios, porque la única fuente de autoridad que existe en toda esta creación es Dios. Entonces, esto no se resuelve por quienes votaron por Él o quienes votarán por el que viene. Esto no se resuelve. No, es que ganó porque la mayoría votó por Él. ¿Me permite decirle algo? Algo que va a ser serio, algo que se lo voy a profundizar ahorita un poquito más y le va a traer más claridad. A Dios le da risa las votaciones. A Dios le da risa las elecciones. A Dios le da risa la democracia. Permítame, pero esto está serio. ¿Por qué? Porque en un primer ámbito, el que entra a gobernar es Dios quien lo instituye. Mire a Maduro, o sea, el chavismo está más que muerto, pero porque hoy todavía está ahí, ¿cierto? Antes de que entrara Maduro todos eran los evangélicos, aleluya, aleluya. Cuando entró, aleluya, ¿sí? Diga, toda autoridad viene de Dios. Y acá empiezo a traerle orden, porque yo sé que escuchar esto puede generar preguntas. El tema no es, escúcheme, si es o no es un buen presidente, si es o no es un buen pastor, si es o no es un buen jefe, si es o no es una buena autoridad. El tema es, escuche, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de él? Ese es el tema. O sea, si Dios fue quien lo puso a esa autoridad, sea cual sea que se te venga a la memoria, a la mente en este momento, si Dios fue el que puso a esa autoridad, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios quiere ajustar en mí a través de esa autoridad? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esta nación a través de él? ¿Por qué? Porque no hay autoridad si no es de Dios. Esto está serio, pero necesito que lo agarre. En otras palabras, esto que estoy diciendo es que cuando yo entiendo que Dios es la fuente, deja de ser un problema para mí los intermediarios. Quiero que me entienda bien esto. Le voy a poner algo práctico para que usted pueda vivir este principio. Tu jefe en el trabajo te trata terrible. Usted es un mal trabajador, un pésimo empleado, y lo humilla. Y hasta tal vez lo eres y no te has dado cuenta. O no, o eres un buen trabajador. ¿Cuál es la reacción más natural? ¡Pah! Le doy un portazo, renuncio, me largo. Esa es la reacción más natural de todo el mundo. Pero si entendemos estos principios, toda autoridad viene de Dios. Dios las ha establecido. Si yo entiendo esto, ¿qué es lo que debería salir de mí? Dios, ¿por qué me expones a esto? Dios, ¿qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres procesar en mí para que me tengas que hacer pasar por estas humillaciones de Él?
¿Qué quieres tratar en mí? O sea, soy tan testarudo que me pones a una persona como esta para tratarme. Soy tan mal hijo tuyo que realmente me tienes que tratar por medio de esta autoridad. O sea, si Dios es quien lo puso, el tema es cómo yo resuelvo esto. ¿Sí? Hay algo que Dios quiere enseñarme a través de esa autoridad. Entonces ya mi problema no es con el jefe que me hace la vida de cuadritos, sino con la fuente de toda autoridad, que es Dios. Ya no vas a salir a pelear contra la autoridad que, mejor dicho, te dijo las palabras, que te hirió, sino tú en ese momento vas a meditar Dios, ¿por qué sucedió esto con esta autoridad? ¿Qué es lo que me quieres formar? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Yo espero que usted esté agarrando esto, porque acuérdese, para que funcione bien todo en la vida, necesitamos caminar bajo principios. Diga conmigo: Dios es la única fuente de autoridad. Entonces, cuando usted tenga un problema, un conflicto personal, o hay algo con alguna autoridad, usted tiene que preguntarse esto: Dios, ¿por qué tienes que tratarme de esta manera? O sea, es directamente con Dios. Yo ya no me enfrento contra el intermediario, ya mi tema es con Dios. Entonces el hijo podrá decirle, o la hija: soy tan necio, soy tan rebelde que mi papá me tuvo que quitar esto, Dios. Tan mal empleado soy que me tuvieron que tratar así. Dios, te he robado tanto que hasta el pastor me está sacando los diezmos por las orejas. ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy quitando todo el protagonismo a esa persona, a esa autoridad, y ahora mi asunto es con la fuente, con Dios. Diga: aleluya. Esto está fuerte. Alguien me podrá decir, ¿y cómo nosotros podemos estar seguros de que esa persona viene de Dios? Miren, no se meta en ese problema. Eso es como que pasan 5 enfermos y se sanaron solo 3. ¿Por qué no se sanaron los otros 2? ¿Será mi fe? ¿Será que no oré bien? No te importe eso. ¿Se entiende? Versículo 2. Mire cómo se pone de bueno acá. De tal manera que el que resiste la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten, lo que le dije, acarrean juicio para sí mismo. Eso está heavy. ¿Por qué acarrean juicio? Porque no es contra ellos, no es contra las autoridades, es contra la fuente de toda autoridad. ¿Ya? ¿Sí está viendo eso profundamente? La fuente de toda autoridad es Dios, y estaríamos resistiendo a esa persona. Entonces, cuarto principio, por favor, anótelo. Los que resisten las autoridades acarrean juicio para sí mismos. ¿Por qué? Porque están resistiendo a la fuente de toda autoridad. Y quiero ser insistente, que es Dios. Yo sé que lo estoy abordando y casi que enfocado mucho al ámbito nacional, gubernamental, pero por favor, si usted es hijo, tome todos estos principios y analícese. Si usted es empleado, si usted es estudiante, etcétera. Quinto principio:
Y este principio nos va a traer mucho orden y mucha paz. Dios ha puesto su autoridad sobre sus hijos. Esto es muy importante que usted lo entienda. Dios ha puesto su autoridad no sobre los reyes de la tierra, no sobre los mandatarios. Dios ha puesto su autoridad sobre la iglesia, sobre sus hijos. Grite: sobre la iglesia. ¿Recuerda la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos? Que muchas veces se convierte en la gran omisión. Vayamos a Mateo 28. Jesús, después de resucitar, le dice a sus discípulos en Mateo 28, 18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Paremos un momento acá, porque acá Jesús está reforzando varios principios que usted acabó de anotar. Jesús nos está diciendo que Él no es la fuente de autoridad. ¿Sí? Recuerde que en este momento, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en estos evangelios, Él se había despojado de su gloria. ¿Cierto? Él había entrado en el vientre de una mujer. O sea, aquí Él está hablando desde la posición de un hijo. Y nos dice: yo no tengo la autoridad por quien yo soy. Él dice muy claramente: el Padre es quien me dio la autoridad sobre todo lo que está en los cielos y en la tierra. Ahora, necesito que usted se apropie de esto, que entienda esto. Pregunta: desde que Jesús es engendrado en María hasta antes de que Él va a la cruz, pregunto, ¿Él tenía autoridad? Sí, Él tenía autoridad. ¿Qué era lo que diferenciaba a Jesús del resto de los escribas, del resto de los rabís, del resto de los maestros? La gente decía que Él habla como quien tiene autoridad. Él tenía autoridad. ¿Se acuerda cuando estaban allá con los discípulos en medio de la tormenta? ¿Quién es este hombre que los vientos le obedecen? Los escribas muchas veces se preguntaban: ¿quién es este que perdona pecados? Él tenía autoridad. ¿De dónde haces, con qué autoridad haces todos esos milagros? ¿Se acuerda? Él tenía autoridad. Ahora, la pregunta importante es esta: en ese momento, ¿Jesús tenía ya toda la autoridad sobre todo? Todavía no. ¿Cuándo Dios le da esa autoridad? Cuando Él resucita. Cuando Él ha dado su vida, en ese momento el Padre lo exalta hasta lo sumo y Él recibe toda la autoridad sobre todo. Y es lo que está diciendo acá. Recién resucita, y de las últimas palabras que Él dice es estas: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. O sea que Él tenía una autoridad cuando llega a los hombres, pero Dios le da más autoridad, o mejor dicho, Dios le da toda la autoridad a Jesús al morir y al resucitar, al punto de que hoy solamente podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Miren tal autoridad que Él tiene, que no hay salvación fuera de Jesús. Tal autoridad tiene Jesús, que escrito está que todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, llámense principados, potestades, huestes de las tinieblas, llámense ateos, satanistas, mormones, masones, musulmanes, cristianos, católicos, todos
van a tener que doblar sus rodillas delante de Cristo y van a reconocer que Jesucristo es el único Señor para gloria del Padre. ¿Qué autoridad la que Jesús hoy tiene? Entonces Jesucristo recibe toda la autoridad de la fuente de autoridad al resucitar. Eso lo está diciendo el versículo 18. Y en el versículo 19 dice: por tal razón ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, el Padre le da la autoridad a Jesucristo. Y esa autoridad, escúcheme, está diciendo el versículo 19, esa autoridad Jesús se la da a sus discípulos. Y luego sus discípulos se la dan a sus discípulos. Y a sus discípulos, y a sus discípulos. Y llegamos nosotros. Diga conmigo: los hijos. En los hijos. Entonces ese es el quinto principio. Dios ha puesto su autoridad sobre sus hijos, porque toda autoridad fue entregada a Cristo y Jesús se la entregó a sus discípulos, que son los hijos de Dios, a nosotros. Por favor, tenga muy presente este principio. Dios nos ha dado la autoridad a nosotros, a su iglesia. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la gran mayoría de hijos de Dios no han entendido este principio. Diga: y si no lo hemos entendido, por eso es que andan las cosas como andan. En otras palabras, la gran mayoría de los hijos de Dios no hemos entendido esto, y ese es un gran problema, porque eso significa, este principio significa que es la iglesia la que le ha otorgado la autoridad a gobiernos justos o injustos. Si usted estudia la Primera Guerra Mundial, usted va a encontrar cosas bien perturbadoras ahí, pero también bien reveladoras acerca de muchos hechos que sucedieron. Hitler peleó en la Primera Guerra Mundial, estuvo a punto de morir, casi que se queda ciego, y luego él crea un partido muy extraño, el nacionalsocialismo, una cosa loca. Es algo así como una izquierda derechista, ¿sí? Extrema izquierda ultraderechista. Cosa rara, ¿verdad? Y en 1933 Hitler entra al poder. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? La población de Alemania en 1933 rondaba los 60 millones de habitantes y casi todos eran cristianos. Unos 40 millones eran protestantes luteranos y casi unos 20 millones eran católicos. Y Hitler, en esas elecciones donde entra al poder, logra ese puesto en las poblaciones luteranas, en los cristianos. Es decir, la iglesia luterana fue la que le entregó la autoridad a Hitler para entrar al poder. Cuando él empieza a gobernar, como otro dato, el papa de ese momento, Pío XII, lo reconoce. Se dice que mantuvo muy buenas relaciones con Hitler para proteger a la iglesia católica. Entonces, quiero que vea lo que le estoy mostrando. Hitler no entró al poder de forma ilegítima. Él no usurpó el poder. Él entró a ser primer ministro ganando elecciones limpiamente, gracias a la iglesia luterana.
La iglesia luterana lo habilitó. Él no entró por la puerta trasera. Diga, él no entró por atrás. Él recibió la autoridad de la fuente de la autoridad por medio de la iglesia evangélica luterana, que era el residuo de toda la reforma de Lutero. Entonces, esto es importante porque si usted revisa a todos los personajes que han gobernado naciones, líderes guerrilleros, no voy a mencionar cuáles, pero luego convertidos en presidentes, uno de ellos colombiano, no le voy a decir cuál, un Evo Morales, los peronistas, un Lula da Silva, usted va a darse cuenta que ellos tenían un muy fuerte apoyo de la iglesia cristiana evangélica, muy alto. Entonces, hoy le estoy mostrando la razón de por qué hay gobiernos injustos. ¿Sabía que en muchos países hoy están gobernando personas malas? Principio 5. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su autoridad sobre sus hijos, sobre su iglesia. Y por lo tanto es la iglesia la que le ha dado la autoridad a esos hombres perversos para que gobiernen. Por eso le decía, Dios se ríe de las elecciones. Dios se ríe del voto. Dios se ríe de la democracia, porque en realidad quienes gobiernan son sus hijos. Ya le estoy dando el segundo ámbito. Quienes gobiernan somos nosotros. Y hay algunos de ustedes que todavía no se creen eso. Y hasta que no nos creamos eso, que nosotros, muchos, miles o 3 reunidos en su nombre, como le diría Abraham, 10 justos pueden salvar toda una nación. 10 justos. Hasta que no te creas eso, vamos a seguir viendo gobiernos injustos. Y mi deseo hoy es que te creas esto. Dios a ti y a mí nos entregó la autoridad sobre las naciones. Por eso tenemos que entender la responsabilidad que tenemos en esta nación. ¿Puede decir esto? En realidad, quienes gobiernan son sus hijos. Entonces acá está el tema. Si los hijos de Dios se alían con la injusticia, le dicen sí a un hombre injusto, el gobierno que va a entrar va a ser terrible. Va a ser terrible. Va a ser malo y la gente va a sufrir muchísimo. Pero todo nace porque la iglesia le dijo sí a ese gobierno. Sexto principio. Si la iglesia hemos recibido autoridad del Padre, nosotros somos los que debemos gobernar la creación. Si la iglesia hemos recibido la autoridad del Padre, somos nosotros los que debemos gobernar la creación. ¿Cómo? Con justicia. Escriba ahí, todo ese es el principio. ¿Cómo la gobernamos? Siendo justos. Mire, se lo digo por esto. Hay una mentalidad muy arraigada en la gente. La gente piensa que con cambiar este presidente ya todo se resolvió. Ahí se resolvió el asunto. Y es triste ver esto que también está en los cristianos. Muchos cristianos han caído y todavía están metidos en esa mentira. Le voy a decir algo. Mire, ese político puede ser de izquierda, puede ser de derecha,
puede ser de arriba, puede ser de abajo, puede ser del centro. Y sabe, el país, la situación del país puede seguir exactamente igual y antes peor y no cambiar. ¿Por qué? Porque la iglesia de esa nación tiene tal nivel de injusticia que los malos, y no solo los malos, que la maldad tiene derecho de quedarse. Paréntesis acá, el gobierno actual venía con toda la furia a hacer cosas terribles en la nación. Pero ¿por qué parece que cuando entró como que todo se le desactivó? Por la justicia de la iglesia. Diga, la justicia es lo más importante para guardar la nación. Quiero que lo entienda. No se trata de quién está gobernando lo que va a cambiar. Se trata del nivel de justicia de la iglesia. Eso es lo que va a determinar cuánto derecho las tinieblas tienen de poder penetrar una nación. Entonces los problemas no se van a resolver que, ay sí, ya faltan 4 años para que se vaya este presidente, ya faltan 2 años. No, eso no se va a resolver ahí. Los problemas van a desaparecer cuando la iglesia camine en justicia. Los problemas van a desaparecer cuando la iglesia camine conforme a la verdad que conoce de Dios. Lo que Dios te está revelando, que camines sobre eso, eso va a guardar la nación. Porque es a nosotros a quien Dios ha dado la autoridad. Y el que tiene la autoridad gobierna. La escritura es muy clara. Si mi pueblo se humillare, ¿recuerda Crónicas? Resultado, entonces la nación va a vivir en paz, en crecimiento, en expansión. Pero si mi pueblo se humillare, no es solamente tirarnos al suelo. Es si mi pueblo humilla su vida para caminar en mi luz, en mi justicia. Si tú te humillas en esa dimensión, ok Dios, me humillo lo que soy para caminar en tu justicia. Ahí es cuando todo se va a ordenar. Entonces aquí no se trata, y escúcheme muy claramente esto. Esto no se trata de, ay, yo le voy a dar mi voto a ese. ¿Por qué? No, porque me cae re bien. No, yo le voy a dar el voto a ese porque todos en la familia vamos a votar por él. No, porque es que él tiene muy buenos principios. O peor, no, porque es que él es cristiano. Él es un apóstol. Ay, ¿usted cree que alguien que gobierna, que alguien que tiene autoridad piensa así? No, porque me cae bien. ¿Usted cree que alguien que gobierna piensa así? ¿Cómo habla un hijo de Dios que entiende este sexto principio? Por favor, mire ese sexto principio que usted anotó. ¿Cómo actúa un hijo de Dios que entiende que nosotros somos los que gobernamos la creación y nosotros somos los que le damos la autoridad a los que van a gobernar para que gobiernen? Padre, ¿quién de estos candidatos está siendo guiado por ti? Padre, ¿quién de estos candidatos tú has elegido para que presida esta nación, para que gobierne este territorio? ¿Quién? Le voy a decir algo. Si tú miras a Uribe, a muchos les gustará, a otros para nada. Podrán decir que fue un político y un presidente corrupto y bueno, un montón de cosas. Pero déjeme decirle algo, que esto es muy importante. Cada persona, por más moralmente dudosa que sea, y entra a un mandato, tiene un libreto de Dia.
porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad recibe un libreto de Dios, una agenda de Dios. Si no, piense en Ciro. Ciro era un rey persa, era un rey pagano, un rey gentil, un hombre que tenía muchos dioses, muchas tradiciones, fiestas, una vida que no era recta moralmente ante Dios. Pero Dios lo ungió como rey. A ese hombre, a ese pagano, sí, a ese pagano lo ungió como rey. Y no como cualquier rey. Si usted lee Isaías 45, si usted lee Segunda de Crónicas 36, si usted lee Esdras capítulo 1, capítulo 6, si usted lee Daniel capítulo 6, capítulo 10, usted se va a dar cuenta que a ese rey pagano, Dios, diga Dios, que quiero enfatizarle eso, Dios no solamente lo escogió, sino que Dios le dio un libreto, Dios le dio un propósito cuando lo hizo rey. Dios le dijo: vas a liberar a mi pueblo del cautiverio babilónico, vas a reconstruir a Jerusalén y el templo, y vas a permitirle a mi pueblo que regrese a su tierra. Ese fue el libreto que Dios le entregó. ¿Y sabe qué? Él lo cumplió. Él lo cumplió. Él hizo lo que Dios le dio como asignación en su gobierno. Entonces, volviendo a Uribe, sí, Uribe no fue un santo. Tampoco voy a defenderle su vida, pero sí voy a decir algo. Él tenía una agenda de Dios cuando entró a gobernar en Colombia. Él tenía una agenda de Dios. ¿Cuál era la agenda? Él tenía que desmantelar a los grupos criminales que estaban asediando a todo el territorio colombiano. Para esa tarea Dios escogió al expresidente Uribe. ¿Y sabe qué? Él lo hizo. Ni más ni menos. Él cumplió. Podríamos hablar de Trump. Usted puede mirarlo, puede ver su vida, puede ver su juventud, su pasado, y hay muchas cosas oscuras en su vida. Las hay, cual Ciro, ¿cierto? Pero ¿ha visto lo que él está haciendo tan tremendo en las naciones? Desde el primer momento en que entró, cuando él se posesionó, él dijo algo que fue serio en su primer discurso. Él dijo: el tiempo de la luz ha llegado para todo el mundo. Wow. Él estaba actuando como profeta. Él estaba marcando un nuevo tiempo de luz para las naciones. Y es serio, ¿por qué? Porque si usted mira, a Trump se le profetizó su mandato en 1996. Y desde el primer discurso usted va a ver cómo él se levantó contra agendas nacidas en el Abadón, cómo él empezó a pelear por la familia, cómo él empezó a defender cosas que antes no habían defendido anteriores gobiernos, cómo él se desligó del globalismo, bueno, un montón de cosas. ¿Trump está en la agenda de Dios? Sí, está en la agenda de Dios. En este momento él está siguiendo la agenda de Dios. Escúcheme esto: mi apoyo no puede ser para el que me caiga mejor de todos. Estoy diciendo algo serio. No debe ser para el más moral de todos. Mi apoyo no puede ser por el que todos van a votar. Mi apoyo debe ser por el que está siguiendo la agenda de Dios,
por el que va a cumplir la agenda de Dios, por el que ha recibido la agenda de Dios. Y si usted se sale un poquito de esa agenda, ahí yo me voy contra usted. Esa es nuestra posición. Ok, usted está con la agenda de Dios, listo. Usted que se sale un poquito y ya dejamos de ser amigos. Ya usted empieza a estar en contra mío y yo en contra suyo. Sencillo, ¿verdad? Pero es algo por pelearlo. Por esta razón, nosotros no entramos en un partido político. Por esta razón, nosotros no somos de derecha, nosotros no somos de izquierda, no somos de centro. Por esta razón, porque la única forma de que ellos nos acepten es que nosotros estemos de acuerdo con todo lo que ellos dicen. En el momento que tú digas algo medio opuesto, se levantan contra ti, se te oponen. Entonces, vuelvo a decir, nosotros no nos comprometemos ni respaldamos a gente de derecha, a cristianos, por el simple hecho, ay, no, es que ellos son cristianos. No, así no actuamos nosotros. Si Dios los escoge para que gobiernen, bien. Pero ellos que se salen un poquito de la agenda de Dios, ellos que se salen un poquito de ahí, y nosotros nos salimos de ahí, nosotros le quitamos el apoyo. ¿Por qué? Porque eso muestra que nosotros entendemos quiénes somos. Eso muestra que entendemos nuestro propósito. Eso muestra que entendemos nuestro compromiso. Mi compromiso no es con un partido político. ¿Cuál es mi compromiso? Quiero que la persona que entre a gobernar cumpla el proyecto de Dios, que lo haga. Punto. Eso es lo que quiero. Así que es muy importante que afirmemos este principio. Diga esto conmigo. Yo apoyaré al que tiene la agenda de Dios. Y grite esto. Y además, yo apoyaré al que se mantenga haciendo la agenda de Dios. ¿Cuál es mi tarea? La mía, la de la iglesia, la mía como hijo de Dios. ¿Cuál es mi tarea? Pues yo soy el que tengo la autoridad. ¿Cuál es mi tarea para que estas personas gobiernen? Ahí está el sexto principio. Primero, debo conocer cuál es la agenda que Dios le dio a esa persona. Debo conocer cuál es la agenda que Dios le va a dar a esa persona. Mire, yo voy a serle franco y voy a decirle algo importante. Yo creo que el actual presidente de Colombia tenía un libreto de parte de Dios. Pero sabe, él se salió de lo que Dios había establecido con él. Entonces yo, como iglesia, como el que tiene la autoridad para gobernar, yo puedo demandarlo ante Dios. Yo puedo juzgarlo ante Dios. Pero no por las razones que la mayoría de cristianos dan. Ay, es que a mí me cae gordo. ¿Sí? No, es que ese es de izquierda. No lo puedo demandar porque me caiga gordo. ¿Sí? Lo puedo demandar porque conozco lo que Dios le mandó a hacer y no lo está haciendo. Esa
es la razón que me da mi autoridad para sacar a alguien de un gobierno. Conocer por cuál razón Dios lo puso ahí. Dios no lo está cumpliendo. Dios le entregó una agenda. Dios, Él no está siendo fiel. Él está siendo infiel a lo que tú le estableciste. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Si yo debo juzgar, o si yo siento que debo juzgar ante Dios a alguien que está como autoridad gobernando, debo entender qué es lo que Dios quería con él. ¿Cuál es la agenda que Dios le había dado a él? ¿Y en qué está fallando? Esto es muy importante, iglesia. Es muy importante, porque la gran mayoría de cristianos dicen a Dios: Dios, se cae la reforma. Se cae la reforma de la salud, se cae la reforma agraria, se cae la reforma de la pensión. ¿Y qué dice la reforma? Ni la más pálida idea. No tienen ni la más remota idea, pero se cae en el nombre de Jesús. Ahora yo le pregunto algo. ¿Tú crees que el cielo te va a tomar en serio esa demanda? ¿Tú crees que Dios va a tomar en serio esto? ¿No? ¿El infierno se te va a reír en la cara? Se te va a reír en la cara. Se te va a reír en la cara. Sigue así, orando de la misma forma. Y tampoco por el otro lado, tampoco es solamente orar: Dios bendícelo, Dios guárdalo, Dios ayúdalo. Padre, se están presentando estas cosas. Mira lo que este hombre está haciendo. Está haciendo esto y esto. Y tú lo aborreces. Por tanto, que sea removido de su cargo. Cuando usted actúa así: Dios, tú estableciste esto, tú le diste que él hiciera esto y esto, él te está haciendo infiel. En ese momento tú tienes la autoridad para decirle a Dios: Dios, él está actuando de una forma injusta, tiene que salir. Orar significa que en ocasiones tengamos que decretar que van a salir de sus cargos. Sí. ¿Quién va a hacer esto? Todos. No solo el pastor, no solo el apóstol, no solo el profeta. Todos los que son iglesia. Porque es a ella, a la iglesia, a quien Dios le ha dado la autoridad para gobernar sobre la creación. Diga esto: pero debo entender qué es lo que Dios quería con esa autoridad. Debes entender. A ver, por favor, quiero preguntárselo a usted muy seriamente. ¿Usted hoy entiende cuál fue la misión que Dios le dio al presidente actual? ¿Usted la sabe? ¿Sabe cuál es la agenda que Dios le entregó a él? Eso es lo que acabo de decir. Debo entender qué es lo que Dios quería con él. ¿Cuál es la agenda que Dios le había dado? ¿Por qué los malos siguen gobernando? Porque no tenemos ni idea de lo que Dios les había entregado a ellos para que hicieran. Alguno me dirá: no, pastor, Dios dejó que él fuera presidente para humillarlo en público. Dios, el objetivo que quería es que se mostrara el desastre que es y que no sirve para nada. A ver, con sinceridad, ¿qué gana la iglesia con eso? ¿Qué gana la iglesia con que sea humillado? ¿Qué ganamos? No, pues que teníamos la razón. Piense por un momento esto.
Y perdóneme, porque es que a veces esos pensamientos tan livianos, no, solamente lo puso para destruirlo. Yo creo que en parte puede ser eso, pero ese no es el motivo fundamental. A ver, se lo digo porque hay millones de familias. Piensa en Colombia, hay millones de familias que están sufriendo por estos gobiernos perversos. ¿Usted cree que Dios pone a alguien solamente para humillarlo a vista de todos, aunque esto le cueste la vida a millones de familias, a millones de personas? Yo creo que no. Yo creo que Dios tenía, que Dios tiene y Dios tendrá una agenda para cada persona que va a presidir una nación. Yo lo creo. Para cada persona que va a gobernar un territorio. Pero los primeros que deben conocer esa agenda somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, tarea de aquí en adelante. Perdóneme lo que voy a decirle, se lo voy a decir con mucho amor. Pero no hablemos más ignorantemente. No actuemos más como un pedazo de carne. Si vamos a juzgar algo que se está haciendo en un gobierno, vamos a juzgarlo con entendimiento, conociendo, dándole a Dios razones. Dios, esto es lo que está pasando. No como usted muchas veces y nosotros muchas veces hemos orado en el pasado. Dios, es que es injusto. ¿Por qué? No, es injusto. Y es que es re injusto. Tú lo ves, miren la cara que tiene. No, eso no es un motivo. Sí, la cara le reflejará mucho, pero ese no es un motivo. Entonces, ¿cuál es la tarea? Desde hoy, conocer la agenda que Dios tiene para cada presidente, para cada alcalde, para cada gobernante que va a entrar. ¿Qué es lo que Dios quiere con esa persona? Ahora, digo esto muy rápido y ya estoy terminando. Dios tenía una agenda con este hombre, pero este hombre también tenía ya su propia agenda. Sencillamente, si usted lo ve en lo más natural, se ha rodeado de gente terrible, ángeles malos, lo aconsejan y demás. Pero quiero terminar volviendo a lo que leíamos ahorita. El apóstol Pablo pone una advertencia muy seria en Romanos 13, versículo 1 y 2. Toda persona sea dócil a cualquier autoridad que Dios ponga en sus vidas, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, eso es serio, por Dios son instituidas, de manera que el que resiste la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. No nos resistimos y no nos vamos a resistir más a las autoridades. Llámese presidente, llámese alcalde, llámese profesor, llámese papá, llámese jefe, llámese pastores. Si se dan normativas a nivel gubernamental o aún acá, cúmplelas. Eso es lo que está diciendo ahí. No te resistas, cúmplelas. Yo le pregunto esto: ¿todas las normativas de este gobierno han sido malas? Si usted es de los que dicen sí, usted está mal. Porque no todas, o no, realmente no conoce nada, sería la respuesta. No todas han sido malas. Algunos más honestos deberían decir, no sé, yo creo que no. No todas las normativas de este gobierno han sido malas.
aquellas que son buenas, cúmplelas. Cúmplelas. Pero obviamente pongo acá el último principio. No podemos cumplir normas que estén en contra de los principios de Dios. Número 7. No podemos cumplir normas que estén en contra de los principios de Dios. Que entonces salió la ley del aborto. Esa es una ley anti Dios. Y yo no estoy obligado a cumplir esas leyes injustas. Entonces, antes de juzgar, antes de hacer una demanda contra algo que se esté haciendo, conócelo, investígalo, para que tengas autoridad. Porque realmente nosotros, los hijos de Dios, somos quien tenemos esa autoridad. Iglesia, para tener autoridad, primero hay que estar bajo autoridad. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la luz que has traído. Pido que traigas orden, que sea tu Espíritu Santo el que hable al corazón todos los diseños, todos los principios que nos has entregado en este momento. Declaro en el nombre de Jesús que somos una generación que avanza con principios, con entendimiento.